la extensión Reactor se ha ido convirtiendo poco a poco en la mejor extensión para cambiar caras entre dos imágenes. Esta técnica se conoce con el nombre de Face Swap o Deepfake. Vamos a ver esta poderosa herramienta en este curso gratuito y definitivo de Stable Diffusion. Capítulo 46. Reactor o Reactor leído en español. La mejor extensión para hacer deepfakes. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso. La extensión Reactor o Reactor es incompatible con la extensión RUP, así que tendrás que eliminarla o desactivarla. Si tienes instalada esta extensión, debéis tener instalado Visual Studio 2022 en la versión Comunidad. Si has instalado RUP o Face Swap Lab, seguramente ya lo tendrás instalado. Para instalar la extensión en Automatic 1111 o en Forge, pulsaremos sobre la pestaña Extensions. A continuación pulsaremos sobre la pestaña Available y a continuación pulsaremos sobre el botón Load From. En el recuadro de búsqueda escribiremos Reactor. Podremos ver entonces la extensión Reactor. Pulsaremos entonces sobre el botón Install y esperamos unos segundos. Una vez terminada la instalación, pulsaremos sobre la pestaña Installed. A continuación pulsamos el botón Check for Update y Apply and Restart User Interface. Nos debe aparecer entonces la herramienta Reactor. Si no os aparece la extensión, debéis cerrar totalmente WebUI y volver a ejecutarlo. Si después de reiniciar seguís teniendo problemas, podéis consultar el apartado Troubleshooting de la página de la extensión en GitHub. Reactor funciona tanto para Stable Diffusion 1.5 como para Stable Diffusion XL. Podemos usar Reactor tanto en la opción de texto a imagen como en la opción de imagen a imagen. La forma básica de usarlo es la siguiente. Abrimos la herramienta, arrastramos una imagen o pulsamos sobre esta opción para seleccionar la imagen que contenga la cara con la que queremos reemplazar la imagen original. Cuando pulsemos el botón Generate, nos creará una imagen cuya cara será reemplazada con la cara que contenga la imagen seleccionada dentro de la herramienta Reactor. Vamos a ver el resto de opciones de la pestaña Main. Podemos marcar la casilla Save Original para que nos guarde también la imagen generada antes del cambio de cara. Marcaremos la opción Face Mask Correction solo en el caso que notemos la imagen pixelada en el contorno de la cara. Podemos mejorar la calidad de nuestras caras con la opción Restore Face, donde podemos seleccionar None pronunciado en español para que no se mejoren los rostros. También podemos seleccionar Codeformer o Codeformer o bien GFP GAN como método de restauración de caras. Con la opción Restore Face Visibility podemos ajustar la visibilidad de la restauración, donde 1 es máxima potencia y con 0 la restauración no será visible. La opción Codeformer Weight, como su nombre indica, solo funcionará si tenemos seleccionado el mejorador de rostros Codeformer, donde podremos seleccionar, utilizando valores bajos, una gran mejora de la restauración de la cara, pero con una pérdida probable de fidelidad o parecido. O podemos obligar a que la cara mantenga la semejanza utilizando valores altos, a partir de 0,6. Si utilizamos el valor 1 o cercano, la restauración de la cara será menor, pero mantendrá significativamente el parecido. Por lo tanto, debéis saber que si lo que más os importa es mantener el parecido del rostro, debéis utilizar Codeformer y ambos parámetros con valores muy altos. Lo más recomendable, 1, 1. Podemos utilizar en lugar de una cara sola, una imagen que contenga más de una cara.
pero debemos indicar cuál de esas caras es la que queremos que se utilice como reemplazo. Lo indicaremos con la opción Source Image, pero para ello debemos saber cómo Reactor numera las caras de una imagen. Las caras se van numerando desde izquierda a derecha, pero teniendo en cuenta que el número 0 es la primera cara. Por ejemplo, si quisiéramos utilizar como imagen fuente la cara del chico, deberíamos ajustar el valor a 1. Pulsamos el botón Generate para comprobarlo. Y quiero dar las gracias a los miembros de este canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Esto me ayuda y me anima mucho a seguir creando este curso. Si queréis apoyarme, también os podéis hacer miembros. Y podemos comprobar cómo la cara del chico se ha cambiado por la cara de la mujer que hemos generado. Para cambiar el rostro de una imagen sin modificar nada más, lo haremos en la pestaña Image to Image. Cargamos la imagen, ajustaremos la resolución y lo más importante, bajaremos Denoising Strength al valor 0. Abrimos la herramienta Reactor, cargamos la imagen con la cara que queremos sustituir y pulsaremos el botón Generate. Y aquí podéis ver el resultado. También podemos cambiar una sola cara en una imagen donde aparezcan varias personas. Cargamos imagen, ajustamos resolución y cambiamos Denoising Strength a 0. Abrimos la herramienta Reactor, cargamos la imagen con la cara de sustitución y deberemos introducir el número de la cara que queremos cambiar. Por ejemplo, si queremos reemplazar la cara de la mujer que hay en el centro, debemos saber qué número le corresponde. Seguiremos el mismo criterio que hemos observado anteriormente. Se irán numerando de izquierda a derecha, empezando por el número 0. En este caso, 0, 1, 2, 3 y 4. Para nuestro ejemplo, queremos reemplazar la cara número 2. Dentro de nuestra herramienta Reactor, en la opción Target Image, introduciremos el valor 2. Pulsamos el botón Generate y podemos observar cómo efectivamente hemos cambiado solo la cara que queríamos. También podemos cambiar más de una cara simultáneamente, introduciendo todos los números de las caras que queremos cambiar separados por una coma. Vamos a probar a cambiar la cara número 0 y la número 3, que serían la primera y la cuarta cara. Le damos a generar la imagen de nuevo y podemos comprobar que efectivamente el cambio se ha producido exclusivamente en las caras que hemos elegido. También podemos cambiar la imagen origen por varias caras distintas. Lo haremos seleccionando más de una imagen que contengan caras en la parte derecha en la opción Multiple Source Images. El resultado será de tantas imágenes generadas como imágenes de sustitución hayamos incluido. Podemos hacer esto mismo, pero seleccionando en su lugar una carpeta. Lo haremos marcando la opción Folder. Copiaremos la ruta que contenga las imágenes que queremos añadir y la pegaremos en el recuadro Source Folder. Y este es el resultado. Y aprovecho para recordarte que tienes disponible de forma totalmente gratuita el acceso a nuestro canal de Discord, donde podrás comentar, cambiar opiniones, consultar tus dudas, buscar soluciones, compartir tu progreso y mucho más en una gran comunidad en español de usuarios de Stable Diffusion y otras aplicaciones de inteligencia artificial. Tienes el enlace en la descripción. Continuamos con la pestaña Detection.
La primera opción que podemos ajustar se llama Threshold. Cuanto más alto sea el valor, más sensible será la detección de rostros. Cuanto más bajo, más le costará reconocer caras. Con el parámetro MaxFace podremos limitar el número de caras que podrá reconocer. El valor 0 será para caras ilimitadas. Si por ejemplo introduzco el número 3, solo probará y reconocerá las 3 primeras caras que aparezcan en la imagen. La siguiente pestaña, Upscale, sirve para ampliar la imagen. Con la opción Upscaler podemos seleccionar el método de ampliación deseado. Podemos marcar la opción Force Upscale para ampliar la imagen incluso si no encuentra ninguna imagen que reemplazar. Ajustaremos el factor de ampliación con el parámetro Scale By. También podremos ajustar la visibilidad del método de ampliación. Lo haremos con este parámetro. Si vamos a utilizar una cara varias veces y varios días, podemos crear nuestro propio modelo desde una imagen o varias imágenes y lo haremos desde la pestaña Tools. En la pestaña Single podemos incluir una imagen para crear nuestro modelo. Bastará con cargar una imagen, introducir un nombre para nuestro modelo y pulsar sobre el botón Build and Save. Podemos usar este modelo pulsando en la pestaña Main. A continuación debemos marcar la opción Face Model. Si acabamos de crear el modelo, debemos pulsar entonces el botón Refrescar. Podremos entonces desplegar la lista de modelos de la opción Choose Face Model. En este caso, seleccionaremos el modelo que acabamos de crear. Una vez generada la imagen, podremos comprobar que efectivamente el modelo contiene todos los datos del rostro para poder cambiar la cara. También podemos crear un modelo de mayor calidad utilizando un conjunto de imágenes, donde toda la información se promediará. Lo haremos desde la pestaña Blend. Seleccionaremos y cargaremos el grupo deseado de imágenes. Le pondremos un nombre y pulsamos sobre el botón Build and Save. Es importante saber que podemos crear un modelo único utilizando fotografías de más de una persona. La nueva cara creada será una media de entre todas las caras introducidas. Este modelo se utilizará de la misma forma que el que hemos visto anteriormente. Y este es el resultado. Por último, nos encontramos con la pestaña Settings, donde podremos elegir con qué método realizaremos el cambio de caras, ya sea utilizando la CPU o nuestra tarjeta gráfica NVIDIA, seleccionando la opción CUDA. Podremos guardar los cambios pulsando sobre el botón Save. Si disponemos de otro modelo de cambio de cara, podremos cambiarlo con la opción Model. Cuando en el futuro tengamos modelos mejores, los copiaremos dentro de la carpeta Models Inside Face. Por último, podemos configurar la cantidad de información que aparece reflejada en la consola con la opción Cancel Log Level, donde podremos seleccionar No Log para que no aparezca ninguna información, Minimum para que nos aparezca poca información y Default para que nos muestre la máxima información. Con la extensión Reactor también podemos cambiar las caras de toda una animación. Podéis seguir los pasos en el vídeo que os dejo en la parte superior, pero en lugar de utilizar la extensión RUP, utilizaremos Reactor. También os aconsejo que veáis el otro vídeo que os dejo en la parte superior para poder instalar la extensión NextView, que os permitirá convertir un vídeo en fotogramas sueltos y viceversa, en lugar de utilizar el programa VirtualDAV. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo,
sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye.